¿Conductor? ¿Conductor? ¡Yujú! ¡Señor conductor! ¿Dónde estás, Marcelo? ¿Y eso qué es? No se ve nada. A ver... Marcelo, ¿estás ahí? ¿Pero qué pasa? ¿No puedo estar un minuto tranquilo leyendo? Te estuve buscando por todos lados. Ya empezamos el capítulo y vos... Hola, amigos. Estuve leyendo una novela maravillosa y no me di cuenta del tiempo que pasó. Bueno, ¿y empezamos? Claro. Hoy vamos a conocer un poco más de los distintos géneros de novelas y especialmente la de aventuras. Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Las novelas, como esta que estoy leyendo, tienen en común algunas características. Son más largas que un cuento, están escritas en prosa, se dividen en capítulos y desarrollan historias secundarias. Se diferencian entre sí por sus temas y estilos narrativos. Por ejemplo, algunas novelas presentan un mundo distinto del que conocemos, donde las reglas son otras. Suelen transcurrir en el futuro y presentan un universo donde la tecnología es muy avanzada. Son las novelas de ciencia ficción. En estas historias, la tecnología es la que domina al hombre. Estas historias pueden encerrar una crítica social y plantear inquietudes éticas del hombre frente a los avances tecnológicos. Pero en otros géneros, el amor y el desencuentro son protagonistas. Las novelas sentimentales se centran en las idas y vueltas amorosas de los protagonistas, quienes sufren una complicada sucesión de encuentros y desencuentros. Predominan las dificultades de estar juntos y la posibilidad de que este amor nunca se concrete. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Otras novelas tienen como protagonista a un joven inexperto. En estos relatos, los temas son el desarrollo físico, moral o social de un personaje joven, generalmente desde la infancia hasta la madurez. Se denominan novelas de aprendizaje. En estas historias, el protagonista encuentra su destino a través de sus propias experiencias. O sea, que construye su identidad a través de las pruebas que se le presentan. Pero también existe otro género que se permite jugar entre la ficción y la realidad. Son las llamadas novelas históricas. En estas novelas se reconstruye una época determinada a partir de la investigación histórica. Una batalla, una guerra o cualquier hecho histórico sirve de escenario. Aparecen personajes que existieron mezclados con personajes de ficción creados por el autor. En las novelas policiales, algunas veces los detectives se involucran en situaciones de violencia para resolver los casos, en los que se denuncia la corrupción y la impunidad que manejan los poderosos dentro de la sociedad. Son las llamadas novelas negras. También existe una subcategoría dentro de este grupo de novelas
los policiales clásicos o de enigma, donde el detective utiliza exclusivamente su inteligencia y razonamiento deductivo para resolver los casos y nunca la violencia. En la literatura argentina, una variante de estas novelas son las que tienen como personaje central la figura del comisario. Pero existen otras novelas que centran su relato en la figura de un héroe. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Estoy hablando de héroes, pero héroes de verdad. Está bien. Entendí. Sigamos, por favor. Como decía, este héroe, el de las novelas, es muy valiente. El héroe se lanza sin vacilar a la aventura, a viajes en tierras lejanas y mares desconocidos. Descubre animales salvajes o monstruos submarinos que lo acechan. Pero siempre sale victorioso. O sea que estas novelas se caracterizan por la presencia central de un héroe, escenarios exóticos, la abundancia de situaciones que implican un esfuerzo y agilidad física y los cambios de suertes del protagonista. Y también puede aparecer un antihéroe, enemigo del protagonista. Claro, hay un héroe y también puede haber un antihéroe. Claro, yo puedo ser tu perfecto enemigo. Sí, entiendo. Pero me gustaría hablar con alguien que sepa un poco más sobre el tema. Si querés te presento un escritor amigo mío. Se llama Gustavo Roldán. Me encantaría. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Adelante, Bien, por favor. permiso. ¿Cuántos libros? Vamos a conversar sobre esto. Bueno. Toma asiento, por favor. Permiso. Así que te manda mi amigo el locutor. Sí, él me dijo que vos nos podés contar acerca de las novelas de aventuras. ¿Cuál es el origen? Tendríamos que remontarnos muy lejos, porque las novelas de aventura tienen un tiempo de gran éxito, al que más conocemos, desde 1800, mediados, la segunda mitad de 1800, hasta los comienzos del 1900. Pero eso es mentira. En realidad, las novelas de aventuras son las primeras historias que conocemos del mundo. Gilgamesh, la Biblia, todos son novelas de aventuras. Más que pensar en el Noé, en Caín y Abel, en cualquiera de las historias de la Biblia, que es lo más viejo que conocemos, y eso son novelas de aventuras. Y después vienen todas las historias de los trágicos griegos, el teatro griego, son todas historias teatrales, no novelescas, pero lo mismo, de aventuras. ¿Cuál fue la época de mayor producción de estas novelas y cuáles son los referentes más importantes? Gente como Mark Twain, como Salgari, como Stevenson, Defoe, escribieron las cosas más bellas, más hermosas, que seguimos leyendo hasta el día de hoy. Y ya llevan un siglo y medio de su existencia. No han sido, desgraciadamente, no han sido reemplazadas todavía. Siguen siendo las cosas más brillantes. A veces quedan como pasadas de moda. Son de una actualidad absoluta e increíble. ¿Cuáles son los estereotipos de este género? Ahí sonamos. Si comenzamos con preguntas difíciles, ya las cosas se complican. Vale todo. Piratas, islas desiertas, lugares salvajes, lugares desconocidos fundamentalmente. ¿Qué quiere decir desconocidos? El Sahara, los desiertos, el Amazonas, las selvas inmensas, el fondo del mar, el centro de la Tierra, la Luna. Hoy la Luna es una cosa fácil, vamos todos los días y hay mucho más lejos. Pero cuando Julio Verne escribía esas cosas, a nadie se le ocurría que era posible hacer un viaje ni al centro de la Tierra, ni al fondo del mar, ni a la Luna. ¿Nos podés mostrar algún libro de aventuras? Aquí tengo un par de cosas que pueden servir. La isla del tesoro y Viaje al centro de la Tierra. Dos modelos de libros que vale la pena leer. Te leo un pequeño fragmento de una canción que canta un pirata, un capitán que llega a un lugar así y que crea un clima muy especial en toda la novela. Tuve que meterme en el barril para poder tomar una manzana, ya que solo quedaban unas pocas en el fondo.
Me senté en aquella oscuridad para comérmela, y por el rumor de las olas o el balanceo del barco, me adormecí. Entonces noté que alguien se sentó apoyando su espalda en el barril, lo que dio un violento empujón. Me despejé de golpe y ya iba a levantarme cuando un hombre cuya voz me era conocida empezó a hablar. Era Silver, y no bien escuché una docena de palabras, comprendí temblando que las vidas de todos los hombres honrados que iban a bordo dependían únicamente de mí. Tal vez ahí está una de las intenciones de algunas de estas novelas de aventuras. El marcar jóvenes, la presencia de jóvenes en esto que se dio en llamar novelas de iniciación. Es decir, el hombre necesita iniciarse en las secuencias de aventuras en toda su vida y en algún momento tener pasajes de violencia, pasajes de temor, pasajes de la capacidad de sobrevivencia. Esa es una parte fundamental de lo que está contado en La Isla del Tesoro. ¿Cuáles fueron tus héroes favoritos de estas novelas? Un montón. Pero yo creo que el primer lugar lo ocupa Sandokan. Segundo lugar, si es posible poner primero y segundo lugar, sería uno que no hemos nombrado por ahí. De las dos novelas muy famosas de Mark Twain, se habla siempre de Tom Sawyer. Y se olvidan de nombrar a Huckleberry Finn, que para mí es la mejor de las novelas. ¿Por qué es un héroe favorito? Este que es un total antihéroe. Es un chico sin familia, pobre, analfabeto, bruto, ordinario, torpe en sus cosas, pero que vive en libertad y logra convertirse en ser un envidiable héroe por no tener nada. Es un modelo de la miseria, de la pobreza y de la riqueza que significa el no tener absolutamente nada en el mundo, que lo lleva a ser dueño de todo. El éxito de este género es tan grande que se traslada de la literatura al cine. Muchas películas de aventuras están basadas en estas novelas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? La Isla del Tesoro se hizo, Tom Sawyer y Huck Finn se hicieron. Y tal vez cinematográficamente lo que mayor éxito haya tenido sean las minas del rey Salomón. Estas minas del rey Salomón que tengo aquí en la mano. No es tal vez la más hermosa de las novelas que se ha escrito, pero sí logró una cosa muy especial que yo no encontré en ninguna de las tantas otras historias que uno ha leído. No el valor de un héroe, que lo tiene, por supuesto, muy importante, que reúne todas las condiciones, sino la presencia de la maldad. Hay una vieja personaje fundamental en la novela que es la absoluta maldad. Nunca encontré nada que asuste, que dé tanto miedo como el que puede dar esta vieja. Es tan mala que hasta me acabo de olvidar el nombre en este momento de cómo se llama. Perversa, absolutamente la perversión. Recomiendo la lectura de Las minas del rey Salomón. La industria cinematográfica desempeña un papel importante en este género. Así el cine instaura sus propias reglas y define sus propios códigos. Los nuevos géneros, con su lenguaje particular, se separan de la novela de aventuras. La ciencia ficción pasa a ser un género completamente distinto a las películas sobre piratas o a las del lejano oeste. Estos relatos se ubican en escenarios que no tienen nada que ver con la experiencia cotidiana de los lectores. ¿Por qué? Es la pregunta más fácil de responder. Porque todo lo que es importante siempre pasa lejos de mi casa. Lejos de mi casa, donde el verde es más verde, el azul del mar va a ser siempre más azul y va a ser más profundo. Después de ver todo eso, de recorrer todos esos mundos, uno puede volver otra vez a su casa y descubrir que también en el patio de su casa o bajo de su cama había misterios que eran tan grandes y tan importantes como esos otros. Pero en principio, siempre todo lo fundamental pasa lejos de mi casa. El que supo encontrar lugares más lejanos todavía que los lugares lejanos fue Julio Verne. Este es un modelo de eso. Viaje al centro de la Tierra. Queda más lejos que un desierto, más lejos que las selvas amazónicas, más lejos que el Polo Norte, los lugares donde todavía nadie ha podido llegar. Seguimos sin poder llegar.
cómo hacer para entrar y profundizar, que es justamente uno de los grandes misterios y grandes dudas que siempre tuvo el hombre. Verne se encargó de contestar, bien o mal, de inventar respuestas para esos grandes misterios que seguimos teniendo. ¿Cómo es el centro de la Tierra? Mis ojos podían pasearse a lo lejos por el mar, ya que una luz especial iluminaba los más mínimos detalles. No la luz del sol con sus haces resplandecientes y la irradiación espléndida de sus rayos, ni el pálido y vago resplandor del astro de la noche, que no es más que una reflexión sin calor. No, la potencia luminosa de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, su temperatura poco elevada, su brillo superior en realidad al de la luna, acusaban evidentemente un origen eléctrico. Era como una aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que llenaba aquella caverna capaz de contener un océano. Entonces el espacio es algo sumamente importante en estas novelas. Es un personaje de todo este tipo de literatura, justamente porque lo que necesita es remarcar la distancia de mi casa a ese lugar lejano, que tiene que ser lo más imposible de que yo pueda llegar solamente con el pensamiento. Si fuese tan sencillo que tomo el tranvía y llego a las profundidades del mar, o llego a los desiertos, o llego a los cielos eternos, o a las montañas infinitas, no tendría sentido, no sería lejano. Tiene que ser lejano para que yo no pueda llegar de manera práctica, digamos, ¿no? Claro. Ahora entiendo algo, que el cine toma y se encarga bastante de recrear estos espacios. Todas las películas que se hicieron, la mitad de las películas es mostrar la geografía. Esa geografía que son, en general, inhóspitas, que son duras, que son crueles, que son casi diríamos, no aptas para la sobrevida. Por la falta de comodidades, a lo que estamos acostumbrados, queremos la mesa bien servida, y la calefacción, y la luz eléctrica, y las canillas de agua fría y caliente. Bueno, en todos esos lugares no existe nada de eso. Un ejemplo de esto son todas las películas de Indiana Jones. ¿Qué nos podés contar acerca de la narrativa de Julio Verne? De Julio Verne, y yo diría de todos los otros que escriben novelas de aventuras, es la movilidad desde una situación de paz, de tranquilidad, de inercia, llamemos, dan la vuelta y el héroe se convierte en un activista que tiene que llevar a cabo enormes, difíciles, dificultosísimas empresas, que después de largos tiempos y largas luchas y altibajos que se van dando, donde pierde terreno, donde gana, donde se detiene, al final termina bien, siempre termina ganando allí. Pero siempre con esta movilidad que es una necesidad de la técnica. Verne maneja de manera magistral el pasaje de la paz, de la tranquilidad, al miedo, al temor, a la acción y a los peligros que se le van a cruzar todos en el camino. ¿Tienes algo más de Julio Verne para mostrarnos? Sí. Aquí tengo El faro del fin del mundo, que es la aventura que pasa en la Argentina. ¿En Argentina? Que por eso es importante. Alguna vez, la Argentina es un lugar de donde pasan las historias y no en otras partes del mundo. ¿Lo abrimos? Vázquez, argentino, como sus compañeros Felipe y Morís, debían desempeñar en la isla de los Estados las funciones de jefe del faro. La pradera que circundaba el faro, despojada por completo de su manto de nieve, mostraba su tapiz de un verde pálido. En los bosques de hayas antárticas podía uno recostarse placenteramente bajo las nuevas frondas. En fin, si no era la primavera, esta hermosa palabra no tiene aplicación en los parajes magallánicos. Era el verano que durante algunas semanas todavía reinaba en aquel límite extremo del continente americano. Qué horrible noche iba a pasar el desgraciado Vázquez en aquella situación. Sus infortunados camaradas asesinados y arrojados después por la borda. Sus cadáveres seguramente serían arrastrados por el reflujo hacia el mar. No pensaba que si no hubiera estado de guardia en el faro, su suerte hubiera sido la misma. Pensaba únicamente en los amigos que acababa de perder. Pobre Morís.
Pobre Felipe, se decía, y grandes lágrimas caían de sus ojos. Entonces Vázquez, ¿se salva por el destino? El destino, o tal vez sea más justo llamarlo el azar. El azar, elemento que juega un papel fundamental en toda la obra de Verne, que es la que permite que unos mueran y otros se salven y den lugar a un proceso de la aventura. Estamos en presencia, y es importante destacarlo, de tal vez la novela más realista de Verne, que además de ser la más realista, porque las otras pasan en ámbitos infinitamente lejanos, este es muy cercano, tan cercano que además pasa en la Argentina, es decir, mucho más cercano para nosotros. Tal vez para Julio Verne, ese lugar donde transcurre, en el lugar del fin del mundo, en la punta final de la Argentina, haya sido visto desde Europa un lugar tan lejano como el centro o la Tierra o como la Luna. Seguramente tenés algún libro más para mostrarme. Sí, muchos para mostrar. Estas son, a ver, las minas del rey Salomón, y ahora sí me acordé cómo se llamaba la imagen perfecta de la perversión, Gagul. Esa bruja vieja, perversa, sí, que es tan mala que me hacía olvidar el nombre. Bueno, ahora me lo acordé. ¿Cómo se llamaba? Gagul. Claro. Uy, yo ya me lo olvidé. Tras descansar 1 o 2 horas, inducidos por la sed torturante, empezamos a caminar de nuevo, avanzando con dificultad a causa del asfixiante calor que generaban las vertientes de lava, porque descubrimos que la enorme base de la montaña estaba compuesta totalmente de lechos de lava erupcionados en una época remota. Alrededor de las 11 estábamos completamente agotados y nos encontrábamos en un muy mal estado. La escoria de lava sobre la que teníamos que avanzar era relativamente lisa en comparación con otras. A unas cuantas yardas por encima de nuestras cabezas había grandes trozos de lava y hacia ellos nos dirigimos con la intención de tumbarnos al amparo de su sombra. ¿Cuántos obstáculos tuvo que atravesar el cazador? Usaste la palabra justa, obstáculos. Casi podríamos decir que todas las historias de aventuras son una carrera de obstáculos. Obstáculos que se van sucediendo uno tras otro, y cuando se ha logrado superar uno y ya parece ser que nos vamos acercando a la meta, aparece otra nueva posibilidad que se le vuelve en contra. La función del héroe es poder ir superando, mientras lleva a sus amigos, pero él encabezando, ir superando los obstáculos para poder llegar al final y terminar con éxito la aventura. ¿Qué pasa con estos clásicos en la actualidad? No van del todo bien. Italo Calvino, en un inteligentísimo trabajo, ¿Por qué leer a los clásicos? Después de hacer una suma de disquisiciones sobre las ventajas, las virtudes, la importancia que tiene de leerlos, llega a la conclusión más brillante de todas. Porque es mejor leerlos que no leerlos. ¿Tenés alguna anécdota para contarnos? Muchas, pero habría una que me resulta extremadamente simpática. Cuando Alejandro Dumas, al que no habíamos nombrado antes, y que hizo algunas de las historias más bellísimas de aventuras, más hermosas, hizo El Conde de Montecristo, se comenzó a leer con una vieja tradición que había en Cuba para los fabricantes de habanos. Mientras fabricaban, armaban los cigarros, así como se sigue haciendo hasta el día de hoy. Se arman a mano, uno por uno, sobre la mesa, redondeando y armando de una forma perfecta que queda, parece hecho por una máquina, pero no están hechos a mano. Mientras estaban todos los empleados, todos los que trabajaban allí, en un gran salón, con un lector. Uno de los empleados, que sabía leer, uno leía. Y había encontrado en ese momento un libro que tenía un éxito tremendo. Esperaban llegar al día siguiente todos para seguir escuchando cómo continuaba esta larga aventura. Era El Conde de Montecristo. Mirá. Estuvieron tan entusiasmados, tan contentos, tan alegres, todos estos oyentes analfabetos, en su mayoría absoluta, escuchando esa novela tan hermosa, que decidieron escribirle a Dumas para pedirle autorización para llamar a uno de los cigarros que ellos fabricaban, ponerle el nombre de Montecristo. No.
los buenos fumadores de cigarros, hasta el día de hoy, seguimos fumando Montecristo. Increíble. Así que por eso el nombre de los habanos. Qué lástima que no fumo porque me agarró unas ganas. Bueno, me tengo que retirar. ¿Para dónde irá la salida? Por aquí, te acompaño. Bueno, gracias. Y será hasta la próxima aventura. Sí, probablemente. Okay. Uy, un salto, un obstáculo. Aparecieron hasta aquí numerosos textos de diversos autores, clásicos que comienzan a leerse en la adolescencia. Son historias que muchos padres han leído y las recomiendan a sus hijos. A mí también me encantan. Casi siempre estas novelas tienen finales felices, en los que el protagonista supera todas las pruebas y regresa a su hogar con más habilidades y conocimientos. Sí. Por eso es hora de volver, después de semejante aventura. Adiós, amigos. Las novelas de aventura nos hacen vivir experiencias increíbles. Junto a sus protagonistas nos llevan a universos soñados, lugares exóticos, múltiples peligros. Todo eso sin movernos de casa.